Todo el mundo nos preguntaba, ¿y cuándo van a tener familia? ¿Cuándo van a tener hijos? Pasaron varios años. Sí. Por sorpresa salí embarazada y desafortunadamente perdí el bebé. Y me dijo, yo puedo glorificar mi nombre con ese niño, con o sin autismo. Cuando yo estaba leyendo el tipo de dislexia que tenía, yo dije, yo soy igual. ¿Cuál fue tu reacción o su reacción a ese proceso? Coraje. Literalmente un coraje, un enojo, una frustración. Hola amigos, yo soy Luis. Yo soy Kristen. Y esto es A Toda Luz. Oye, amor, y otra vez tenemos un programa excelente. Así es. Y vamos a ver un tema que quizá mucha gente dice, bueno, ¿qué hago cuando cosas suceden? Y cuando quizá encontramos un reto que era totalmente inesperado. Y tenemos con nosotros unos amigos, pues que yo diría que son muy queridos para nosotros, que son los pastores Oscar y Isis Pérez. Muy bien, bienvenidos aquí a Toda Luz. Oscar, un placer como siempre. Isis, ¿cómo estás? Bienvenidos. Qué bueno de verte otra vez. Sí. Pues están aquí en su casa, bienvenidos, qué Gracias. bueno. Gracias. Ya tenemos Sí. tiempo de conocernos, Sí. ¿verdad? Nos hemos visto en diferentes lugares, platicado, tomando cafecito, etcétera, pero siempre hay una historia atrás de la realidad del ministerio. Y hoy queremos conocer su historia aquí a Toda Luz. Así es, qué gusto tenerlos aquí. Gracias. Como otro ambiente, ¿verdad? Sí. Gracias. Yo estoy emocionada de escuchar su historia. Así es. Gracias. Y primero que nada, díganos de dónde son originarios, cómo se conocieron y dónde están ahorita viviendo, un poquito de su historia con su hijo y todo. Sale, ¿quieres empezar tú? Yo soy originaria de México, el estado de Guanajuato para ser específicos, y nos conocimos en el lugar donde yo soy, ahí es de donde es su mamá, y ahí nos conocimos en un verano. Sí, yo soy originalmente de Los Ángeles. So, fui a vivir a México por unos cuantos años y conocí a Isis y de repente pues, nos enamoramos y nos casamos. ¿Y cuántos años tienen casados ya? Tenemos 28 años de 28. casados. Wow, sí, ¿se casaron de 13 o qué? Sí, estábamos en el Más o kinder menos. cuando nos encontramos y nos casamos en primaria. Muy bien, Pero qué casi. bueno. No, pues bienvenidos, qué, Qué padre, bonito. qué bonito. ¿Y ahorita viven aquí en la ciudad de Dallas? Sí, vivimos en Dallas y tenemos la iglesia que pastoreamos en Plano. Ok, y tienen un hijo, Tenemos varón. un hijo, ya acaba de cumplir 18 años, Sí. es un joven adulto. Un hombre. Un Como hombrecito, dices. sí. Aunque como mamá sabemos que todavía no son Sigue hombres siendo a los mi bebé. 18. Sigue Son siendo nuestros mi bebé. bebés. Sí, Sí, correcto. Sí, Sí. sí, cuando Kristen siempre habla my boys, ¿verdad? Ajá, Y la siempre gente, digo ¿de mis qué edad niños. tienes? No, pues ya tiene 30, 28. Oh, wow, sí, pero ya son grandes, ¿verdad? Mis Siguen niños. siendo Sí, nuestros nuestros hijos. niños, Sí. así es. Y bueno, algo que se me hace muy interesante, y especialmente en la vida de ustedes, son los retos que han podido vivir como pareja, pero también en ministerio, y mantener la familia junta. A veces la gente piensa que el ministerio es muy fácil, que simplemente es un llamado y pues ya como que agarras a VIP Pass, ¿verdad? Como decíamos hace rato, Sí. estábamos platicando, y todo sale bien. Ya. Pero ese programa es para ponerlo a toda luz, Sí. ¿verdad? Y ver que otras personas sean inspiradas con la historia que ustedes y ver cómo Dios en medio de todas las situaciones trae bendición. Así es, sí es. Así que platícanos un poquito de cómo empezó la vida del ministerio, porque antes tú hacías otras cosas, Oscar. Sí, sí. So, cuando vivíamos en Los Ángeles, yo trabajaba en el área de mercadeo y nos venimos a Dallas en el 2005 y empezamos con esa misma vida en mercadeo y yo lancé mi propia compañía, era mi sueño. Lo único que yo quería era tener mi propia compañía y Dios me lo permitió tener para después cerrarla y entrar a tiempo completo al ministerio. Te entiendo Sí, perfectamente. y en ese tiempo el mercadeo era un poco diferente a lo que tenemos ahora, ¿no? Ahora ya todo es digital y todas esas plataformas te permiten hacerlo diferente, pero era más de viajar, hacer expos y hacer todo ese tipo de mercadeo fuera de la ciudad y pues me mantenía algo ocupado y era divertido hacerlo. Pero empezamos a transicionar buscando lo que era el llamado que Dios había puesto a nosotros y empezamos en el ministerio sirviendo en una iglesia Fíjate, local. te pregunto algo importante. Isis, ¿cómo sintieron ustedes ese llamado que dijeron, creo que Dios nos está llamando a transicionar de la vida secular, ¿verdad? Empresarial, a la vida del ministerio? ¿Te acuerdas a lo mejor de algún momento específico? Yo recuerdo estar leyendo, conociendo, teniendo esa relación más con Dios y yo miraba el sacrificio que era rendir algo, pero a cambio, aunque no sabíamos exactamente ese intercambio, por decirlo así,
iba a ser más grande de lo, como dice su palabra, de lo que podías soñar o imaginar. Entonces, en ese momento, yo te puedo decir que fue el Espíritu Santo quien nos habló y nos guió, porque humanamente nosotros estábamos enfocados en, como todo joven adulto, pareja joven, hacer más dinero, ¿verdad? Crear, viajar y todo esto. Y en ese momento Dios nos mostró, hay otro camino. Y decidimos como pareja que ese era el camino que Dios nos estaba llevando. ¿Y es algo que habían imaginado antes, tal vez de jovencita o de niño? ¿Tú pensaste que algún día iban a ser pastores? Jamás. Pastores no, pero yo sentía Yo no. que Dios iba a pedir algo de mí más allá de mis capacidades. Wow. Y no podía entenderlo. Y cuando llegamos a Dallas, empecé como que, pues obviamente te involucras en la iglesia, es súper importante eso, porque ahí vas como que aclarando lo que el Señor te está mostrando a través del compañerismo y el amor que te traen a ti y cómo te impulsan a buscar tu propósito. Y de repente fue evidente que esto que el Señor estaba poniendo en mi corazón desde hace años hacer era el ministerio, pero yo no lo podía entender. Sabía que era algo más grande que yo, pero no sabía cómo se iba a desempeñar hasta que me encontré con esa oportunidad de servirle en la iglesia local. Era una pregunta. ¿Alguna vez, cuando estaban en ese proceso, ya venían de una cuna cristiana o cómo conocieron a Cristo? O sea, ¿ya venían de familias que ya conocían del Señor? Yo había entregado mi vida a Cristo cuando era niño y cuando me fui a vivir a México me aparté de los caminos del Señor y me desvié por varios años. O sea, eran muchos años que no caminé con Cristo. Y yo quería regresar a la iglesia cuando vivía en Los Ángeles. Quería regresar, pero no sabía cómo. Porque sentía como que ese peso de la culpabilidad, ¿no? De toda esta vida de egoísmo, de pecado, de todo este tipo del mundo que estaba infiltrándome a mí. Sentía como que me estaba deteniendo de poder entrar. Y yo realmente creo que el Señor me sacó de una ciudad a otra como diciendo, ok, ¿aquí no quieres? Y me sacó y me puso en un lugar donde no tenía amigos, no había otro tipo de influencia. Y era como un momento de silencio y decir, ok, Señor, eres tú y tengo que someterme a ti. Wow. So, me desaparté por un tiempo y luego regresé. Le volví a dedicar mi vida a Cristo. Y así como yo era en cuanto a mi pequeña empresa, ese sueño que yo tenía de lanzar, de apasionado, dije, si puedo transferir ese tipo de pasión y calibre de intencionalidad al ministerio, a lo mejor puedo ser útil aquí. Wow, muy bien, excelente. Yo no crecí para nada en una cristiana en el área donde yo soy originaria en México. La iglesia cristiana realmente no existía. Entonces, una de las cosas, obviamente conocía de Dios, y lo voy a decir entre comillas, lo que la cultura te permite conocer de. Y realmente cuando empezamos, un tío mío, cuando nos casamos, nos regaló una Biblia. Y en ese momento era el único tío cristiano en toda la familia. Wow. Entonces, esa Biblia no se desapareció. Pudo viajar de Los Ángeles, California, a Dallas, Texas. Llegó con nosotros ya después de 10 años con las páginas amarillas. Y un día él vino a visitarnos, nos invitó a una iglesia. Fuimos y el Espíritu Santo, no recuerdo absolutamente nada más que sentir por primera vez la presencia de Dios. Wow. Y de ahí en adelante llegamos a la casa y empezamos a abrir la Biblia y así fue como el Señor me enamoró. Qué bonito testimonio. Increíble. Y hay muchas formas, ¿verdad? Que a veces la gente dice, ¿cómo me va a hablar Dios en la forma en que menos lo imaginas? Así es. De la gente que menos lo esperas. Dios trae un llamado, ¿no? Es increíble porque Dios es pues el Elyon, ¿verdad? Elohim, el que creó todo el universo y luego es tan personal. Esa Padre, Abba, ¿verdad? Con nosotros, Él sabe cómo hablarnos y a veces no tenemos ni palabras para explicar cómo Dios llega al corazón. Es increíble el Espíritu Es muy Santo. personal. Así es. personal. Y luego entre ese proceso, perdón, amor. No, tú di. Entre ese proceso iba a llegar Seth, tu hijo, o cómo pasó, o tuvieron otros. Sí, esa fue una sorpresa. Nosotros teníamos ya 10 años de casados y queríamos tener familia, pero no podíamos. Oh, wow. Y recuerdo que todo el mundo nos preguntaba, ¿y cuándo van a tener familia? ¿Cuándo van a tener hijos? Pero es que no podíamos tener familia. O sea, no salía y se embaraza y no entendíamos por qué, ¿verdad? Por qué. Y luego venimos de Los Ángeles a Dallas y como a los 3 meses, ¿verdad? Sale embarazada y dije, ok, ¿qué está pasando aquí? Era como
como el que me clima agarró. de Dallas. Sí, fue el agua. Estuvo muy frío, ¿no? Algo que ver. Y entonces viene Seth a nuestra vida y es un milagro, Lo obviamente. nuevo Sí. llegó. Y recuerdo haber preguntado en esa temporada donde estaba volviendo a los caminos del Señor, y Señor, ¿por qué allá no y por qué aquí sí? Y yo percibí que el Señor me dijo en ese entonces, es cuando yo digo que se hacen las cosas, no cuando tú dices. Y yo tenía ese carácter, esa personalidad de que no, lo hacemos a mi manera y con esa voluntad fuerte que tenía yo personal. Y era una forma que el Señor me ayudó a entender de que el escucharle a Él y en sus tiempos las cosas salen mejor. Oh, wow. A que si yo intento hacer las cosas en mis tiempos. Y a nuestra manera. Y a nuestra Así manera. es. Isis, para ti, ¿cómo fue ese proceso de 10 años? ¿Tú anhelabas tener un hijo durante ese tiempo? Sí, y aunque estábamos jóvenes, siempre era un anhelo. Y siempre estaba la pregunta, ¿irá a suceder? ¿Verdad? Aunque dentro de mí yo sabía que lo iba a suceder. No sabía cómo, incluso habíamos hablado, dijimos, si para cierta edad no podemos tener bebés, dijimos, vamos a ver la opción de adopción. Obviamente Seth llegó y fue un shock. Y como dice Oscar, estábamos en esa transición ya, entonces era como que Dios captó aún más nuestra atención en lo que Él estaba haciendo. Y sabíamos que desde entonces ya tenía un propósito. No solamente para nosotros, pero para nuestro hijo. Entonces, ese fue un proceso muy bonito, lo disfruté bastante. Disfruté el embarazo, fue muy saludable, todo estuvo muy bien y lo disfruté. ¿Y cuántos años tiene ahorita tu hijo? Eso es lo que iba a decir. 18 años. Y él es su único hijo. Sí. Nuestro único hijo, Ok. sí. Tenemos uno solamente. Sí, después de él pasaron varios años. Sí. Y por sorpresa salí embarazada y desafortunadamente perdí el bebé y años después volvió a suceder y volví a perder el bebé. Entonces fue un proceso difícil, pero fue un proceso donde pudimos entender dónde está nuestra esperanza, donde pudimos entender que esa no es la voluntad de Dios, es quién es Dios. Aferrarnos al carácter de Cristo y no escuchar las mentiras de este mundo. Así De es. saber que Él es bueno, ¿verdad? Sí. Aún en medio De la de dificultad. tiempos Sí. difíciles. Oye, Isis, y estábamos platicando antes de hacer el programa y comentaste algo, un momento en tu vida muy importante, en la vida de los dos, pero en un servicio donde ya tenías a Seth en los brazos, a tu hijo, Sí es. y Dios te habla algo al oído Sí es. que Sí. cambia todo, Sí, ¿verdad? sí. Afirmó muchas cosas, pero en ese tiempo Seth no tendría más que un año quizás. Quizás. Estaba en mis brazos. Estábamos en un servicio de alabanza y adoración. En ese tiempo donde estábamos sirviendo, estábamos en el balcón de la iglesia, el cual estaba vacío, todas las personas estaban abajo. Y yo tenía a Seth, a mi hijo, en los brazos y escuché una voz, como yo lo percibí, que me dijo Dios, entrégamelo. Entonces yo abrí los ojos, volteé y dije, Oscar no me está hablando, ¿verdad? Entonces volví a tomar a mi hijo y estaba así, entonces yo volví a escuchar, tuve esa impresión en mi corazón. Entonces obviamente en ese momento entendí que Dios me lo estaba pidiendo. Y yo entendí que el milagro venía de Él, por lo tanto le pertenece a Él. Sabemos que los hijos no son nuestros, son de Él. Entonces, en ese tiempo entendí, con muchas lágrimas, obviamente, le entregué a Dios a mi hijo. Y después de eso... Como Ana, me recuerda como Ana ¿Sí? entregando a Samuel, ¿no? Sí. Sí, de alguna manera. Perdón, no quería... Es algo Sí, que se claro. dice tal vez fácil, pero sabemos cuando esa impresión viene tan fuerte a tu mente, a tu corazón, entrégamelo. Sí. El temor también, ¿qué me estás pidiendo, Dios? ¿Qué va a suceder? Me Sí. imagino eso pasó por tu Sí, mente. lo pasó, claro, claro. Se escucha fácil y quizás hasta bonito, Sí. pero es arrancar, ¿verdad? En cierta manera, despegar algo y entregarlo a Dios. Saber, y en ese momento una de las cosas que también Dios me estaba enseñando mucho era confiar en Él. Era confiar en Él. Y si Él había hecho ya el milagro de enviarnos a Seth, ¿por qué no le iba a confiar con el resto de su vida? Pero fue un proceso, fue un proceso. ¿Y qué sucedió después? Que lo entregas espiritualmente, le dices al Señor sí, de repente reciben un diagnóstico. Platícanos Sí, un fue poquito de eso. interesante. En la iglesia había una maestra que cuidaba de los niños y recuerdo que me dijo, deberían de ir al médico porque el niño camina de puntitas. Me dijo, y dije,
¿y eso qué tiene que ver? Porque, o sea, todos los niños juegan como ellos quieren jugar, ¿no? Pero me dijo, es que es como que a veces una de las formas que puedes darte cuenta si tiene o no tiene autismo, esas facciones de cómo caminar o X, ¿verdad? Entonces decidimos ir. De todas maneras, yo iba con un poco de coraje, de un poco de temor y todas esas emociones. Y sí, nos sentamos con el médico, hace una evaluación y fue diagnosticado con autismo cuando tenía, yo creo, como 1 año y medio, si no me equivoco, a lo más. Y yo lo miraba como un niño, obviamente, normal, ¿verdad? O sea, decía, se porta como un niño, ¿verdad? En ese tiempo él no hablaba, obviamente, porque es todavía un toddler, un niño pequeñito. Y luego sí nos dimos cuenta que había, pues, obviamente, la dificultad de comunicarse y relacionarse con otros niños. Entonces entramos en ese proceso de terapia y de todo lo que era necesario para que él pudiera, pues, desempeñarse en un área social y que se pueda comunicar con los demás. ¿Y en ese tiempo ya estaban en el ministerio? Estábamos sirviendo, sí, pero no, digamos, al nivel que estamos ahorita, obviamente. Estábamos iniciando. Te voy a preguntar algo muy personal, que a lo mejor no mucha gente expresa esta parte, pero quizá nuestros amigos que nos están viendo pueden apreciar la transparencia. Pero ¿qué sucede cuando recibes un diagnóstico así y estás sirviendo a Dios? Está Dios pidiéndote que te vayas quizá de tiempo completo y de repente, que digo, siempre es una bendición los niños y obviamente siempre traen mucha bendición a la casa y todo, pero hay un shock inicial. ¿Cuál fue tu reacción o su reacción a ese proceso? Coraje. Literalmente un coraje, un enojo, una frustración, porque sabía que esto de seguir esta voz, este impulso a servirle a él a tiempo completo eventualmente, es algo muy grande, es algo que pues requiere mucho de ti. Y cuando tienes que tener algo más, digamos, tienes a un hijo, pero ahora tienes un hijo que tiene otras necesidades y tener que balancear esas necesidades con todo lo que es el calendario y eventos y todo lo que a veces en lo que nos involucramos, pues no veía cómo se iba a lograr esto. Entonces el coraje que yo sentía era de que yo me siento incapaz de poder hacer bien una cosa o la otra al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, o permíteme hacer una cosa, pero las dos cosas parecen ser imposibles. Y recuerdo que yo iba un día manejando, recuerdo la calle, y yo iba quejándome con Dios. O sea, quejándome se escucha bonito, pero iba enojado, ¿ok? Y recuerdo que estaba yo frustrado por ese tema y sentí que Dios me habló, me afirmó y otra vez, no es una voz, pero es una impulsión hacia una dirección y me dijo, yo puedo glorificar mi nombre con ese niño, con o sin autismo. Y en ese instante dije, ok, I get it, lo entiendo. La vida no se trata de tener o no tener un diagnóstico, la vida se trata, al final de cuentas, de glorificar el nombre de Dios. Amén. Con o sin autismo, con o sin cualquier otra enfermedad o disfunción o cualquier otro detalle de nuestras vidas. Sí. Mientras que tengamos todo lo que tenemos, que son a veces problemáticos estos temas, mientras que le rindamos gloria al Señor, a través de todas esas dificultades, hemos obtenido nuestro propósito. Y dije yo, ok, hagamos esto entonces. Si yo puedo servir a Dios con un hijo que tiene unas necesidades especiales, lo haré. Amén. Y eso fue lo que hicimos. Wow. Y tomamos a Seth como cualquier niño normal y lo empujamos, lo animamos a que se involucre, lo estiro un poquito más de lo que a veces es necesario, pero porque quiero que él desarrolle también esas, digamos, características de ser independiente y también poder servir en el ministerio eventualmente conforme Dios lo lleve, pero no lo puse en una burbuja. Tampoco, para que nadie lo toque. Para algunos dirían que a lo mejor sí lo hice porque lo tengo en la escuela, en casa y todo esto, pero yo creo que hay algunos valores que nosotros decidimos defender y por eso no fue tanto por defenderlo del mundo, sino que tampoco no hay que ser necios y exponerlos a cosas que sean innecesarias. Claro. Ahora, algo que estaba yo pensando es que ¿cómo afectó esto en su matrimonio o cómo los unió en su matrimonio? Yo creo que nos unió. Nos unió. Tuvimos que ser un equipo más fuerte. Tuvimos que hacerlo. Entonces, en esos momentos decidimos no ponerle ese diagnóstico sobre de él. Decidimos que lo íbamos a tratar como cualquier otro niño y que lo íbamos, todas esas cosas que te dicen no podrá hacer, no podrá hacer, no podrá hacer, si lo conoces, si en algún día llegan a conocerlo a él, yo las lo conozco, personas, sí, yo lo conozco, sí. Él se desenvuelve, él sale, él no tiene problema, no está restringido. Pero eso fue un trabajo en equipo con Dios primero,
Y tuvimos que decidir, no, lo vamos a estirar. Entonces, sí, claro, pusimos todas las terapias necesarias y Dios fue tan bueno, Él puso las maestras adecuadas en el camino. Hasta la fecha recibimos tarjetas de Navidad de sus maestras. De kinder. De kinder. Wow. Sí, aún nos siguen preguntando por él, aún tenemos esa relación. Y ya no tiene vergüenza, habla con todo mundo. Ahora le dices, oye, tranquilo. Sí, sí, se preocupan de que qué va a pasar, habla bastante. Entonces, nos enfocamos en eso. Entonces, Dios lo usó. Él realmente, la mayoría de su escuela elemental fue en una escuela regular y no necesitaba más que quizás 30 minutos a la semana de terapia. Oh, wow. O sea, fue algo donde Dios nos enseñó bastante a nosotros y por medio de nuestro hijo. Él tiene una gracia de Dios porque en el ministerio es importante que hagamos ministerio juntos. Entonces, ¡Tilín, tilín, tilín! Te ganaste. Yo lo iba a hacer. A ver. Aunque no me sale explícame bien. eso del tilín, No me tilín. sale bien. Explica. Bueno, lo que pasa es que Kristen es más sabia que yo, ¿verdad? Entonces, yo tengo muchas ideas, pero Kristen las pone juntas. Y entonces, cuando dice algo, Kristen, que tiene más sentido o que tiene importancia, o sea, es como un tilín, tilín, ¿verdad? tilín. Y tenemos años haciendo eso, nos gusta mucho, entonces sacas un tilín, tilín. lo recibo. Oye, pero hablando de trabajar juntos, yo soy el que empujo a Seth. Mira, desarróllate aquí, habla con esta persona, saluda a él o a ella, así, y ella es la que me ayuda a veces también a decir, you're pushing too hard, vas demasiado. Ok, y ya puedo recapacitar y ella me ayuda bastante a no empujarlo. Un balance. Sí, exacto. Excelente. Qué Eso ayuda importante es eso, ¿verdad? Sí. Por eso somos tan diferentes. Dios es sabio. Si una vez te has preguntado, ¿por qué mi esposo es tan diferente que yo? Él es sabio. Él es sabio. Dios sabe. Porque Él es sabio. necesitamos esas diferencias para complementarnos, ¿verdad? Así es, así es. Y Oscar nos ha ayudado en la familia, él es el aventurero. Le gusta viajar, le gusta hiking. Se escucha un poco negativo eso. No, no para nada. No, está bien. No para nada, porque Seth y yo tenemos que ser más en casa. Entonces, él nos saca, entonces pues ya vamos, ¿cuándo volvemos a tal viaje o a tal lugar? Y entonces nuestro hijo es de la misma manera, hemos campado con él desde bebé. Ok. Entonces, hemos hecho todo con él. Entonces, eso del ministerio, todos juntos. Entonces, cuando tenemos un reto, lo compartimos con él para que vea que es un proceso, ¿verdad? Y nos ayuda. Realmente él extiende una gracia de Dios. Es muy sensible a la gracia de Dios. Porque creo que el ministerio, pues, es la vida misma, ¿verdad? O sea, cuando vivimos para Cristo, podemos tener, porque sé que hay pensamientos o expresiones que se dicen, estoy en el ministerio de tiempo completo, y entiendo lo que quiere decir, ¿verdad? Pues somos a lo mejor pastores o misioneros o apóstoles, evangelistas de tiempo completo, pero realmente todo hijo de Dios está en el ministerio de tiempo completo. Nuestra vida debe ser la misma dentro y fuera de la iglesia. 24/7. Haciendo lo que hacemos, si eres empresario, si eres maestro, abogado, ¿verdad? Vive una vida que le agrada a Dios. Amén. Y eso es lo que me gusta, que tú le estás enseñando a tu hijo y como familia, especialmente ustedes están en el ministerio de tiempo completo, tú trabajas también fuera también del ministerio, secularmente, pero lo hacen como familia. Y hace rato me platicabas algunas cosas muy especiales de Seth, que también es parte del ministerio. Sí. Fotos que tienes desde pequeño, ¿no? Con él ayudando. Sí, cuando empezamos la iglesia y tomamos un edificio, él remodelando, este niño así de chaparrito, así bien pequeñito y sacando alfombra y haciendo todo el Pintando. proyecto. Y no poniéndole ningún tipo de limitación a él para que él pueda un día hacer cualquier cosa que Dios le llame a hacer. Incluso una de las cosas que decimos nosotros es de que yo nunca digo, él tiene autismo. Yo siempre digo, él fue diagnosticado Así con es. autismo. Hay una gran Excelente. diferencia porque lo que yo pienso que cuando hablas algo sobre ese hijo, se va a producir también. Así es. Sí. Entonces yo siempre uso esa terminología para dejarle saber a la gente que está escuchando de que si Dios puede usar a este niño que ha sido retado con esos retos, Así es. ¿por qué no lo puede hacer con tu vida también? Que me imagino que también tienes retos. Todo el mundo tenemos algún reto en nuestra vida, ¿verdad, amor? Yo recuerdo cuando nuestro hijo fue diagnosticado con dislexia y tenía muchos retos mayor. y dificultad en sus escuelas y ustedes saben, así muchos retos inesperados.
y tomamos como un curso acerca de eso y nos enseñaron ahí que en realidad es un don, lo decían, eso es el don de dislexia, porque tienen capacidades y habilidades que otras personas no tienen y es otra manera de verlo. Y igual como su hijo es brillante, ¿verdad? Y tiene muchos dones especiales. Yo creo que una de las cosas que Dios también nos enseñó por medio de eso fue todos tenemos retos de aprendizaje, ¿correcto? Siempre les digo, cuando a veces hablo con unas familias que están pasando por ese reto, les digo, mírenlo de esta manera. No todo el mundo es bueno en matemáticas. Hay unos que, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, sí, Entonces, sí. cuando ves el autismo, velo de esta manera. Son excelentes en algo. Por lo tanto, lo otro va a disminuir. Es solamente ver la manera de cómo Dios te va a dar la creatividad de enseñarles. El reto realmente, yo lo miro de esta manera, ellos son brillantes. Nosotros tenemos que buscar maneras de comunicarnos con ellos porque nosotros somos los que no los entendemos a ellos, no ellos a nosotros. Qué interesante. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta, ellos te entienden, ellos te escuchan, ellos procesan mucho más rápido que nosotros, la gente normal. Es solamente entender y dar ese extra paso y permitirle a Dios que te dé esa creatividad para hacerlo. Y gracias a Dios también por la ciencia, porque creo que también nos puede ayudar a darnos cuenta de varias cosas que a veces antes no entendíamos. Por ejemplo, algo que nos pasó a nosotros tenemos 3 hijos. El mayor es Josiah, que le decimos Josh, y es muy, muy talentoso en muchas cosas, pero tiene esa parte de dislexia. Pero yo nunca supe eso, hasta que Kristen nos dimos cuenta en la escuela que algo pasó, fuimos a hacer el examen igual, salió con esto. Y cuando yo estaba leyendo el tipo de dislexia que tenía, yo dije, yo soy igual. Tengo lo mismo. Pero nadie me dijo nada, nadie me ayudó. Me decían, muchacho, córrele, ¿verdad? Y yo, no entiendo. Sí. Pero me pasó eso y yo dije, wow, tengo lo mismo. Por ejemplo, cuando vamos a un restaurante o algo de comida rápida, como para mí las imágenes es lo que yo puedo observar claramente. Pero las letras no. Entonces yo soy de los que llego y digo, oye, ¿qué tiene esa hamburguesa? Y Cristian me dice, pues si ahí dice que tiene, pero no lo veo, ¿verdad? Tengo que concentrarme en verlo así. Pero ni me di cuenta que todos tenemos algo que no somos perfectos, ¿verdad? Y Dios, vivimos en un mundo caído y por eso Dios, cuando regrese Cristo por nosotros, nos va a dar un cuerpo perfecto, ¿verdad? Que no vamos a tener ningún problema. Y quiero también animar a nuestros amigos que nos están viendo porque quizá en tu vida has tenido algunos diagnósticos personales o quizá algunas complicaciones físicas, emocionales, hasta mentales. Y quizá con nuestros padres que de repente están teniendo demencia, situaciones difíciles. ¿Y qué es la reacción de nosotros? Y yo creo que Dios Cristo nos enseña, me vino a la imagen ahorita cuando llegó Jesús a Jerusalén y vio el mundo, ¿verdad? La ciudad, y dijo que tuvo compasión de ellos. Yo creo que como pastores, primeramente pastores de nuestra casa, algo que tenemos que aprender es a tener compasión, ¿verdad? Unos por otros y tener paciencia. Es cierto. Y yo aprecio mucho eso de ti, amor, porque tú eres una persona muy compasiva. Gracias. Sí. Entonces, eso fue un pequeño comercial. A ver si me hace chilaquiles mañana. Ay, sí. Nos invitan. Sí, Yo lo veo como una oportunidad. Yo creo que todos estos retos de quizás los papás o diagnósticos o algo, yo lo veo como una oportunidad para que la familia se una. Porque estamos para servirnos los unos a los otros. Exacto. Comienza en la casa. Sí. Y nos platicaste algo antes de entrar aquí de su familia y cómo desde chico tú lo involucraste. Y eso es para cualquier niño, ¿verdad? Con necesidad especial o sin necesidad especial. ¿Cómo lo hicieron o qué tips podrías dar prácticos de cómo involucrar a sus hijos en el ministerio? No separar a los hijos del ministerio. ¡Tilín, tilín, tilín! Eso fue otro tilín, tilín. Oye, no pasa muy Oye, me vas ganando tú. Ya, 2-0. Dame chance. Sí, no separar. Tenías razón, Luis. Separamos, pensamos, vamos a hacer ministerio a tiempo completo. ¿Qué significa eso? Como un seguidor de Cristo, estás en el ministerio, estás para compartir las buenas nuevas con los demás. Entonces ya cuando nosotros comenzamos a servir,
Él estaba con nosotros todo el tiempo y le explicábamos, no nada más lo jalábamos, que no jalen a los niños nada más. Explíquenos a dónde vamos y por qué estamos haciendo lo que vamos a hacer. Eso. Y también no los defiendas del ministerio. El ministerio es lo más difícil que yo he hecho en mi vida. O sea, yo también. Ya sacaste, ya Ese con fue, esto. Ese fue de gracia. Ese fue de gracia, pero fue así como Gracias, Luis, para no ir... Es cierto. Para no irme Oscar, con las manos vacías. La gente siempre piensa que el ministerio siempre tiene como muchos Privilegios. y que sí los tiene, porque obviamente Dios siempre cuida de sus hijos, Sí, claro. pero tiene muchos retos. Y, Sí, los tú tiene. dijiste algo que a lo mejor no lo he escuchado muchas veces, ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida. A ver, platícanos un poquito Yo de empecé eso. una compañía de nada. Yo me casé súper joven. Lo más difícil que he hecho en mi vida es hacer ministerio. Wow. Porque no nada más estás intentando con todas tus fuerzas de ser obediente a lo que Dios quiere que tú hagas, pero mientras que Dios está refinándote a ti y tu carácter está siendo moldeado, eso no es fácil. No. Estás en la línea de producción y produciendo a la misma vez. Wow, eso estuvo Y yo bueno. creo que muchos sacamos a veces también las escrituras fuera de contexto. Decimos, yo y mi casa vamos a servir al Señor, pero nada más cuando nos conviene. ¿Verdad? O cuando las cosas están fácil. Y a veces decimos, si el Señor no arregla este detalle de nuestra situación económica, financiera, relacional y todo lo demás, no le puedo dar a Dios todo lo que Él quiere que yo le dé. Y Dios está diciendo que a pesar de que está sufriendo de todo esto, le puede seguir sirviendo al 100%. La Escritura no dice, yo y Jesús vamos a servir a mi casa. La Escritura dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Eso quiere decir que no podemos excluir a los niños ni defender a los niños del ministerio o esconderlos y después darle la opción de que entren, sino que el llamado está sobre de una familia y todos tienen diferentes funciones, quizás en diferentes temporadas. La otra cosa que a mí me frustra a veces es cuando escuchamos comentarios de que yo no voy a poner a mi familia sobre el ministerio. Yo no sé de ti, pero yo he tenido que a veces hacer eso porque en esa temporada de mi vida está súper saturado esta tarea del ministerio que no invierto el tiempo que quisiera invertir con mi familia. Pero también he visto y he podido identificar que eventualmente disminuye el trabajo ministerial y luego puedo regresar y ahora sí invertir tiempo en mi familia. El plan aquí no es de hacer una cosa u otra, sino que encontrar ese balance y discernir, hacerlo juntos y poder discernir y decir, ok, esta temporada es de trabajo. Tenemos un mes pesado, ok, pero en marzo nos vamos a un viaje o X cosa y programar eso para que eventualmente tengas memorias con tu familia y esas experiencias de familia que queremos todos Y tener. quiero añadir, no a poner el ministerio como un peso, porque no lo es. Así es. Cualquier... Mi carga es ligera, dijo el Señor. ¿verdad? Así es. Así. Las cargas son pesadas para cualquier Exacto. posición, pero entonces a veces tendemos a decir que el ministerio es muy pesado, pero no lo es, porque no lo estamos haciendo solo, lo estamos haciendo con Jesús. Pero otra cosa importante cuando tenemos temporadas difíciles, se puede ver así, pero la comunicación. Nos sentamos los tres y decimos, va a haber un mes difícil, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, en vez de ser algo negativo, mi hijo y yo nos vamos en un Chick-fil-A date. ¿Me entiendes? Sí, claro. Y estamos en comunicación con él. Si él sale de viaje, ya va a llamar papá o ya esto. Entonces, ¿cómo nos mantenemos conectados en temporadas ocupadas? Es muy importante, pero siempre lleva a tus hijos en el proceso. No los hagas ver como que es algo que le Ajeno está a ellos. robando. Así es, sí, no, son parte de... Sí. Y Ser intencional antes de en terminar, me gustaría que oráramos por esto en especial. Gente que quizás está en el ministerio, que no está en el ministerio de tiempo completo, pero que sí está en el ministerio por ser cristiano. Sí, claro. Y mantener su familia unida a pesar de tener a lo mejor un diagnóstico o especialmente pienso en gente que tiene hijos con autismo y cómo animarlos a navegar esas aguas sabiendo que Dios está con ellos. ¿Pueden orar por eso? Claro. O sea, la gente que nos está viendo. ¿Quieres que yo ore? ¿Sí? Ok. Señor, gracias que eres tan bueno y nos cuidas, pero también nos das estas bendiciones de poder recibir a estos hijos, Señor, que tú nos has confiado por un tiempo, Señor. Ayúdanos a poder escuchar tu voz y hablar y caminar en la velocidad que tú quieres que lo hagamos dentro de nuestra familia, Señor. Señor, también permítenos ver creatividad y poder servirte de una forma tangible a través de esas nuevas formas. A veces desde casa podemos hacer algo increíble para el ministerio o a veces en persona, en el campo, Señor, podemos todos abrir la puerta y saludar a todos los que van llegando como familia.
Eso ayúdanos a identificar oportunidades específicas para poder seguir sirviéndote. Y si hay conflicto en las familias que están lidiando con cosas pesadas, Señor, ayúdales. Que tu Espíritu Santo en este instante, Señor, llegue a invadir ese caos y a traer la paz que solamente tú puedes traer, Jesús. Amén. Señor, ven y resuelve lo que nosotros no hemos podido resolver en nuestras familias, Señor, porque tú eres capaz. Amén. Y es en tu nombre, Jesús, que oramos. Amén. Gracias por esa gran oración. Gracias por compartir este testimonio. Y ahora vamos a ir a una etapa del programa que me encanta, que son los emojis aquí a toda luz. Amigos, estamos en esa sección que nos encanta, los emojis aquí a toda luz, y es explicar con una imagen en tu teléfono como lo haces, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer aquí en persona cuando tienes una emoción que quieres compartir. Entonces, yo voy a empezar con Isis. ¿Cómo podría tú expresar lo que significa equilibrar tiempo entre ministerio y familia? Oh, vas a usar dos. Tú eres de las que emoji. Eres la primera que escoge dos. Muy bien. Porque vamos a tener que balancear el tiempo y la comunicación entre la familia. Oh, wow, súper. muy bien, muy bien. A ver, Oscar, para que no te me quedes atrás, ¿verdad? ¿Cómo podrías mandarle un emoji a alguien diciendo cómo moldear la fe auténtica en la casa? Pues perfecto, míralo, súper fácil. Las Escrituras te van a decir exactamente el plan que tienes que seguir y obviamente mientras que más pasas tiempo en la palabra, más instrucción llega a tu vida a poder dirigir a tu familia. Muy bien, excelente. Bien, amor, criar hijos en amor y gracia. Ok, a ver, escojo aquí, mira, como esta plantita, en amor y gracia. Crear es eso, ¿verdad? O sea, va creciendo poco a poco si los mantienes con los dones del Espíritu Santo, que es amor, paz, paciencia, gozo, dignidad, templanza, mansedumbre y dominio propio. Todo eso con una plantita. Excelente, excelente. A ver, amor, tú vamos a ver aquí cómo protegerías o protegerlos de las expectativas externas. A nuestros hijos, protegerlos. Bueno, yo escogí este corazón vendado porque no siempre podemos protegerlos. Aunque queremos protegerlos, hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero al final del día lo que siempre podemos hacer es ser parte de su sanidad, ¿no? Y ayudarles a sanar. Ay, amor, muy bien. Es Así muy es. lista tú. Pues muy bien, amigos. Pasamos un buen tiempo aquí juntos. De veras, gracias, Oscar y Isis, por compartir sus corazones. Gracias. Y queremos de veras también dar las gracias a toda la gente que nos acompañó aquí a toda luz. Puedes encontrar nuestro siguiente episodio aquí en Daystar Español o en el canal de YouTube de Daystar Español y en todas las plataformas de podcast. Suscríbete aquí al canal de Daystar Español y sigue nuestras redes sociales para dejar tus comentarios sobre el episodio de hoy. Y si tienes alguna pregunta, ponla ahí, envíala a nosotros, haz hashtag a toda luz para que podamos responderlas y nos vemos en el siguiente programa. Aquí, amor, a toda luz.